Buenas, estaba mirando la página oficial de este programa que se llama WinLicense. La última versión es la 2.2.4.0, actualizado el 10 de abril de este año. Bueno, este programa es el que usa el Exe para protegerse a sí mismo. Es una protección anti-cracking y aparte sirve para generar licencias. Licencias como las que yo he generado a la gente que me ha pedido el chat, una licencia de usuario único, o sea, individual, y son licencias por reconocimiento de hardware, o sea, el programa se ejecuta en la PC del usuario, hace un reconocimiento del hardware y genera un número, el muy conocido hardware ID o identificador de hardware, y en base a eso se genera una clave y se activa una licencia, ¿está bien? Eso ya lo sabemos. Pero bueno, en el caso del Exe, que ya le dije que ¿cómo se dice? Utiliza el WinLicense para protegerse a sí mismo. En el caso del Exe genera ese hardware ID, lo genera, pero todos sabemos para qué. Para darnos el ban local cuando sea necesario. Bueno, entonces ya sabemos que con el WinLicense se hace este proceso de generar el hardware ID. Bueno, yo encontré una versión del 2009 craqueada, o no sé cómo se dice, vamos a decirle craqueada. Es esta que está acá. Y directamente fui a la parte de hardware, de bloqueo por hardware, y me encuentro con esta pantalla que dice, bueno, habla de el hardware de la PC y los componentes externos, ¿no? O sea, el hardware externo, por ejemplo, USB, dispositivos USB. A mí me interesa el hardware de la PC. Tenemos 4 ítems que marcados por defecto vienen así, ¿ves? El 1, el 2 y el 4. El 3 no viene marcado por defecto. Y bueno, yo creo que la combinación que hace el Exe es de estos 3, justamente, de los que vienen por defecto. Aunque son 4 ítems, puedes marcar los 4, puedes marcar 1, 2, ¿está? Pero yo creo que la default, o sea, la configuración que ya viene por defecto, es la que Exe usa para generar la clave. No, la clave no, el identificador de hardware, ¿está bien? Bueno, yo quisiera decir algo acerca de los 4 ítems. El primero, la CPU. No el CPU, porque uno puede decir el CPU, pero es la CPU, porque es la central de procesamiento unidad, ¿está? Es la unidad, procesamiento central, o den la forma ustedes. Y en síntesis, es el procesador, ¿está bien? Pero bueno, nosotros decimos la CPU. Bueno, después el segundo sería la BIOS. El segundo ítem es la BIOS. Y la BIOS es una memoria de solo lectura, es un chip. No sé si, creo que también es muy conocido. Es una memoria, pero del tipo ROM, o sea, Read Only Memory, o sea, de solo lectura. Después tenemos la MAC address, que es la dirección de la tarjeta de red. Y por último tenemos el número de serie del disco rígido. Bueno, como les dije, por defecto viene la combinación 1, 2, 4. Es la que yo creo que el Exe está utilizando, porque nuestras claves vienen en 3 bloques, ¿no? Y da la impresión que fuera el bloque de la CPU, el bloque de la BIOS y el bloque del disco. Esto es una apreciación nada más. Después viene el tema de la combinación. Acá estamos haciendo una combinación de 3 elementos de un total de 4. Pero la combinación tiene una importancia que es la sensibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la combinación tiene que ser muy precisa o no muy precisa, depende de la necesidad. Yo les planteo 2 necesidades. La mía, por ejemplo, cuando yo les genero una licencia a ustedes para usar el chat, tiene que ser muy sensible. O sea, tiene que desactivarse al más mínimo cambio de hardware. En cambio, en el tema del local ban, tiene que ser no tan sensible, porque si es muy sensible puede banear a alguien sin querer. Yo te baneo a vos, pero al mismo tiempo puedo banear a muchos más, porque tienen el mismo hardware que vos, ¿entendés? Y al mismo tiempo me puedo desbanear fácil también. O sea, son 2 cuestiones. Tenés que hacer un balance entre el fácil desbaneo y el baneo equivocadamente o por error. ¿Tá?
Es como que tenés que hacer un balance y descubrir la combinación que mejor te sirva para banear localmente a la gente. Y bueno, yo estaba mirando que la combinación que hizo el Lex en este caso está bastante bien, porque fíjate que tiene información del CPU, o sea, de la CPU, que es, como decir, la información del procesador. Y eso yo estaba investigando que es una información que se puede llegar a repetir entre diferentes equipos. Por ejemplo, una tanda de computadoras que apareció, que se creó no sé, el año pasado y tiene, ¿cómo se dice?, las mismas características del procesador. Bueno, eso se puede repetir, según yo estuve investigando. Todavía no estoy asegurando nada. La BIOS, si bien es única, pero es flashable, como las memorias ROM. ¿Entendés? Yo después te voy a mostrar algo que estuve investigando al respecto y la BIOS es flashable. Es como que si vos ya tenés la CPU y la BIOS, que pueden ser, o bien, la CPU lo que tiene en contra es que puede duplicarse la información, y la BIOS que puede ser flashada o reseteada. Entonces, no es muy seguro combinar esos dos solamente. Entonces precisas una tercera combinación, que bien puede ser la MAC address o el serial del disco. ¿Está? La MAC address lo que tiene es que se puede cambiar. Yo no sé si se utiliza un driver o una aplicación en modo usuario directamente, pero vos pones en Google cambiador de MAC address y hay miles que al menos aseguran que la cambian. Podés hacer la prueba vos también por tu cuenta, pero, o sea, generando una aplicación así con licencia y tratando de banearte vos mismo. Una licencia que utilice la MAC address, ¿no? Pero más allá de eso, podés probar. Pero bueno, si la MAC address es tan fácil de cambiar como dicen, entonces no me conviene para el local ban. Entonces voy al serial del disco. El serial del disco es único y es mentible. O sea, podés llegar a hacer algo que lo mienta, pero no es cambiable, según lo tengo entendido. Pero el tema es que te generaría en teoría una clave bastante, ¿cómo decirlo así? Para el local ban sería una clave bastante aproximada. No sé si decir segura, sí, segura. O sea, seguro de que no se desbaneen fácil y seguro que no, de que no vaya a banear a alguien sin querer. ¿Está? Bueno, en el caso de las licencias que yo generé para los cheats, todo lo contrario, yo necesito que la clave sea muy sensible, cosa de que el más mínimo cambio en el hardware ya la licencia se desactive. Pero bueno, yo quería hablar de local ban por eso. Como ya te dije, tenía que hacer una combinación que no sea tan fácil de desbanearse, pero al mismo tiempo que no vaya a banear a mucha gente. Aparentemente, mientras más elementos combines, más difícil va a ser que se repitan, pero va a ser más fácil desbanearse. ¿Entendés? Pues si el chabón incluye MAC address y un montón de cosas más, yo cambiando la más mínima cosa rompo la combinación, ¿entendés? Todo esto teóricamente, yo te digo lo que es. Bueno, déjame ver el tiempo. Fíjate, con referencia... Bueno, con referencia vamos a saltar a la BIOS, que es lo que yo te decía, se puede flashear. ¿Ves? Yo busqué acá en internet un programa que se llama Flash ROM, ves que dice, es una utilidad para identificar, leer, escribir, verificar, borrar chips de tipo flash. Y acá te dice, es para BIOS, firmwares, mira, tarjetas de red, gráficas, mira vos, muchas cosas, No, acá tenés las descargas, tenés el código fuente completo, usa driver. Bueno, el tema es que si uno se pone a investigar, puede llegar a tener la idea de cómo flashear la BIOS. Te lo digo en caso de que fuiste baneado localmente y querés desbanearte, ¿viste? Bueno, una posibilidad es flashear la BIOS. Después otra posibilidad sería, volvamos al programa, sería interceptar la información del procesador, porque el procesador tiene una instrucción que se llama CPU-ID, que te da la información del procesador. Pero creo que solamente en un entorno virtual es interceptable esa instrucción, pero si no, no es interceptable y lo único que puedes llegar a hacer es cambiar la información después de que se ejecute la instrucción. ¿Entendés? Como que tenés que tratar de modificar los resultados. O sea, es más complicado. Y después tenés funciones del sistema, o sea, de Windows a nivel usuario que manipulan la información del procesador. Yo no creo que el WinLicense use esas funciones, pero si las llegara a usar,
se pueden interceptar, ¿está bien? Les voy a explicar una cosa, cómo averiguar bien los métodos del WinLicense. Precisas conocimientos en depuradores y generarte una aplicación de ejemplo, ¿eh? No hace falta utilizar el exe ni ningún programa protegido con WinLicense. Te puedes generar un ejecutable vos, lo compilás, o sea, lo programás, lo compilás y lo proteges con WinLicense y te vas fijando lo que hace con un depurador, ¿tá? Eso es lo que yo había hecho hace bastante y me sirvió en su momento, pero después en otro tutorial lo puedo llegar a hacer, ¿está bien? Bueno, les voy a explicar que para eso se precisa lo que se llama una SDK de WinLicense, pero bueno, eso es otro tema. Déjame ver el tiempo y después voy a hacer una segunda parte. Fíjate este cuadro. Fíjate, este cuadro es de otro sistema, no es el WinLicense, es un tal software passport que es el que yo uso hace muchísimo tiempo. También es lo mismo, es como un WinLicense, pero no tiene lo que se llama la virtualización, ¿viste? Lo tiene también, pero de otra forma, se llama Anonymous. Es como que es más o menos lo mismo, es como que vendría a ser el segundo en el mercado. El primero es WinLicense y el segundo es Software Passport. Bueno, lo que tiene el manual de Software Passport que me interesa es este cuadro, donde me detalla algunos aspectos interesantes. Ves que también tiene las opciones, las mismas opciones y algunas más que el WinLicense, al menos que el WinLicense este del 2009. Tiene lo mismo, CPU, BIOS, pero también tiene NetBIOS, tiene 2 HD, Hard Drive, Size Geometry, Smart, bueno, esto lo tiene también el WinLicense. La MAC address también lo tiene el WinLicense. Después tiene el tamaño de la memoria física, ¿no? Después algo especial de las computadoras de él, un número aleatorio y dispositivos externos. Bueno, esto también lo tiene el WinLicense. Lo que pasa es que en este cuadro te explica bien, ves, si por ejemplo, si el identificador de hardware cambiaría entre, o se mantendría igual en diferentes versiones del sistema Windows, ¿tá? O el sistema operativo. Después, espera un minuto. Después dice si es el mismo después de reformatear o reinstalar el sistema. Yo digo Windows, pero es cualquier sistema, o sea, esto creo que es para Windows igual, estos programas. Bueno, después dice si puede ser cambiado por el usuario. ¿Ves? Te voy diciendo lo que estoy leyendo, ¿ves? Lo que leí recién era esto y ahora si puede ser cambiado por el usuario. Y si hay una chance de que se dupliquen los datos. Y después dice si es recomendado o no. Bueno, fíjate que el CPU dice, ¿es el mismo en diferentes versiones del sistema operativo? Sí. O sea, el CPU, o mejor dicho la CPU es el procesador, por eso. ¿El procesador es el mismo? Sí. ¿Es el mismo después de reinstalar, formatear? Sí. ¿Puede ser cambiado por el usuario? No. Bueno, hay un tema acá. El cuadro este tampoco es 100% verdadero porque está como hecho desde el punto de vista de un sistema de seguridad, ¿viste? No te dicen cómo hacerlo tampoco, ni si es posible. Vos tenés que investigar por tu cuenta y darte cuenta si realmente es un no o un sí, ¿eh? Acá dice que no se puede ser cambiado por el usuario. Bueno, después dice chance de duplicación alta. Es lo que yo le decía de los procesadores, que se puede repetir la información, ¿ves? Después la BIOS dice, ¿puede ser la misma en diferentes versiones del sistema operativo? No. ¿Ves? Acá es peligroso. La misma puede reinstalar, sí, ¿ves? Pero acá dice lo que yo te decía, se puede flashear o actualizar la BIOS, ¿ves? Ahí ya la cagaría. Ahí ya romperías la combinación. ¿Ves? Acá lo mismo. Entonces, el anti-cheat salta al número serial del disco, ¿ves? Acá. Y tiene más seguridad acá, ¿ves? Que todo sí, sí, no, ninguna. ¿Ves? También es como tomarlo con pinzas, digamos. O sea, te dice no, sí, ninguno, pero hay que investigar. Bueno, el NetBIOS dice que es muy fácil. Esto no sé qué decir también. El tamaño del disco, el tamaño de la memoria. O sea, sí, cualquier cosa. Ah, bueno, la MAC address dice lo mismo, ¿ves? Sí, sí, no, no, pero yo busco en Google, digo cambiador de MAC address y me aparecen 20.000 cambiadores de MAC address. O sea, che, corto el video y sigo en la segunda parte. Esperen un segundo. Seguimos después, ¿eh?